Bueno, quiero compartir contigo hoy y nos vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan, perdón, capítulo 16, versículo 33. Evangelio de Juan 16, 33. Por favor. Gracias. Es que ensucié mis lentes y casi no veo. Y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, luego voy a agregar la versión ampliada para ver toda la riqueza de lo que nos está hablando. Estas son las palabras del Señor Jesucristo antes de su partida y nos está preparando para la vida en la tierra, pero para una vida en la tierra llenos del Espíritu Santo, para una vida en la tierra en la que el poder de Dios está presente en ti, está manifiesto en ti, está operando en ti, está activo en ti. Y entonces Jesús está hablando con los discípulos y les está diciendo estas palabras. Veamos lo que dice el versículo 33. Les he dicho todo lo anterior, ¿verdad? Él está hablando de su partida, está hablando de que ya no va a estar físicamente como hombre en la tierra, de lo que significa creer en Él. Y entonces está hablando todo esto y los está preparando y les dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan ¿qué? No escucho, para que en mí tengan paz, ¿verdad? Creo que tienen otro versículo ahí, es Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y luego dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas. La otra versión dice, en este mundo tendrán aflicción. La versión Reina Valera, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y luego esta versión dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Me quiero ir al verbo griego, si me dan un segundito, aquí mismo en Juan. Y dice de esta manera, cuando habla de tribulación, de angustia, de aflicción, y habla de cobrar ánimo, esta palabra griega dice, también tienes que tener valor, valentía, ¿sí? Tiene que ver con valentía, tiene que ver con esa actitud de celebración de una pronta victoria, ¿sí? Como cuando estás animando a un equipo, ¿verdad? Y ves que su puntuación está por arriba del equipo contrario y está garantizada la victoria y sigues animando porque entre más puntos metan es como más grande la gloria, ¿no? Y está todo el mundo en fuego, encendido, así, ¿verdad? Hay partidos que yo digo que son de infarto, ¿verdad? Porque es así como a veces van perdiendo y de repente remontan, ¿verdad? Y se empiezan a... Mira, yo no veo deportes, pero cuando veo un partido bueno, no, pareciera que soy fan número 1, ¿verdad? Me grito, me levanto y mis hijos hasta se ríen porque dicen, tú ni sabes quién está jugando, pero ahí estás emocionada, ¿verdad? Y luego pues no sufro si pierde el equipo por el que mis hijos iban, porque pues ni los conozco, ¿verdad? Pero ahí estoy emocionada con todo eso. Entonces está hablando de esa acción, de esa pasión, de ánimo, de certeza de una victoria, de certeza de lo que viene. Y luego también nos está diciendo, esta palabra en inglés, boldness, es un coraje de seguridad. O sea, yo siento esa valentía con todas las fuerzas, como un león, ¿no? Que se para con todo lo que él es, ¿verdad? Y dice,
yo soy el rey de la selva, ¿verdad? Porque eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? Que Él es el rey de la selva. Entonces, Él puede, aún contra animales que son más grandes que Él, por su velocidad, por su inteligencia de ataque. Y por eso, aunque el elefante es más grande, el hipopótamo es más grande, el que tiene el cuerno acá, el rinoceronte, mira, una vez yo, de veras que son de esos lapsus idiotus que tengo. Fuimos a un safari con mis hijos, en el que tú vas en tu propio coche, ¿no? Al safari. Y llegamos donde estaba el rinoceronte. Y me parecen animales espectaculares y están libres, ¿no? O sea, porque tienes que estar en tu coche porque ellos andan libres. Esa es su selva, ¿no? Y empiezo a llamar al bendito rinoceronte yo. Así, pero yo no sabía ni cómo se llama un rinoceronte, pero yo le hacía todo tipo de ruido y llamando y no empieza a correr hacia nosotros. Y yo, aceleremos, ¿verdad? Porque es de saber qué nos va a hacer. Y ahí me ve saliendo, ¿verdad? Corriendo después de que no pensé que me hiciera caso, pero bueno, un lapsus idiotus de mi vida. Pero ves la fuerza de este animal, ¿no? Es un tanque, o sea, es puro músculo, ¿no? Y el león no es así. Sin embargo, él sabe quién es y sabe que puede ganarles a todos y vive con esa certeza. Entonces, este nivel de ánimo lleva también este nivel de valentía, de seguridad en tu fuerza, porque obviamente no está hablando de tu fuerza de ser humano, está hablando de la fuerza del Dios que habita en nosotros. Y entonces sigue el mismo verbo que se traduce como confiad o como tener ánimo. Luego viene y nos dice también, déjeme, porque estoy viendo varias raíces del verbo, es que ejercites esta valentía, que ejercites esta actitud de confianza, de fuerza, ¿no? Es el tener esa certeza absoluta de lo que estás enfrentando. Ahora, este verbo se está usando en contexto de tristezas, de pruebas y de aflicción, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo abre el versículo? Les he hablado esto porque quiero que tengan paz. Así abre, ¿sí? Porque sabemos esta parte, ¿verdad? En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ¿qué nos está diciendo Dios realmente? Porque este es un misterio por revelarse a nosotros para darnos riquezas eternas que nos permitan entrar en la dimensión de aquel que ya venció al mundo. Entrar en una dimensión donde yo camino con la certeza de que el que va conmigo venció la circunstancia que yo me estoy enfrentando. ¿Sí, amén? Ahora, la pregunta es también, ¿cuánto del mundo todavía hay en mí? Y muchos de nosotros decimos, ya casi nada. Mire, no nos damos cuenta de cuánto del mundo hay en nosotros, porque por alguna razón pensamos que el concepto mundo es perversidad total. Y no, simplemente son ideas, pensamientos que se fueron instalando en nuestra vida, a través de la cual nosotros medimos el valor de las personas, de las cosas de la vida. Recuerdo hace mucho tiempo, me invitaron a esta iglesia a predicar y hablé sobre la familia. Y el contexto bajo el que hablé sobre la familia es ese diseño que Dios formó, ¿verdad? De esposo, esposa e hijos. Y cada consejo iba dirigido a estas figuras del núcleo familiar. Y al final del servicio se acercó una mujer y me dijo, perdóneme, pastora, me dice, pero me siento herida y ofendida. Y yo le digo, ¿por qué? Porque parece ser que cada vez que hablan de la familia,
Hablan del esposo, la esposa, los hijos, pero yo soy mamá sola. ¿Y cuál es el consejo para mí? ¿Acaso yo no existo? ¿Acaso Dios no va a pensar en mi necesidad, en la circunstancia en que yo me encuentro? Porque es como que le dicen a todos, pero a mí no me toman en cuenta. Y fue muy fuerte para mí porque dije yo, wow. O sea, ni tan siquiera la tengo en el radar, ¿me explico? Ni tan siquiera estoy pensando en estas personas que les ha tocado solos o solas criar a sus hijos. Porque hay tanto mujer como hombre que les ha tocado solos criar a sus hijos. Obviamente en ese momento yo estaba casada y Dios me habló y me dice, Cristi, como no lo has experimentado, no lo tienes en tu concepto. Ahora, ¿qué pasó? Lo empecé a incluir, por supuesto, pero sin entender. Podría imaginar lo difícil que era, pero no entenderlo. Hay una gran diferencia, ¿sí? ¿Entiendes algo? Cuando lo experimentas, cuando lo vives, lo entiendes profundamente, ¿sí o no? Entonces, cuando a mí me toca pasar por el divorcio, me empiezo a dar cuenta de lo difícil que es llevar tu casa sola. De lo difícil que es no tratar de ser el papá y la mamá, sino quedarte en tu rol y no cargar con otro rol. De cómo la gente te ve, cómo te mide, cómo tu valor de repente se cae como la bolsa de valores, ¿verdad? Cuando entra en un crisis y se pierde, empiezan a bajar todas las ¿cómo se llama? Acciones de valor y hay crisis y de repente hay un divorcio y por alguna razón a la mujer se le va el valor, pero al hombre no. ¿O no? ¿Verdad? Pasa eso y no es una crítica, es una realidad del mundo en que vivimos. Pero ¿sabe qué fue lo curioso? Cómo yo me vi como mujer divorciada. Y ahí me di cuenta, no solo cómo el mundo me veía, me di cuenta de lo que había del mundo en mí. Porque recuerdo haberle dicho a Dios, gracias, recuerdo haberle dicho a Dios, Señor, hoy ya no voy a poder ser pastora. Estoy divorciada. Tengo una falla en mi récord. ¿Qué testimonio es este? Estoy divorciada. ¿Cómo yo voy a poder ejercer mi llamado? Y era un dolor horrible porque le decía a Dios, sé que para esto nací. Y ahora que esto ha sucedido en mi vida, sin importar cómo llegó a suceder, no me siento digna de ser pastora. O sea que yo misma me estaba quitando valor. Yo misma había dejado que ese concepto de mundo operara en mí y yo solita me estaba descalificando por mi condición en ese momento. Y dije yo, wow. Hasta que Dios habló e intervino y me dijo, Cristi, yo conozco las razones de tu divorcio y sé la parte que tú has hecho y sigues en mi plan A. Y tu llamado sigue vigente. Mire, Dios tuvo que usar a cantidad de personas llenas del Espíritu para guiarme en la palabra y convencerme que era Dios hablándome y no era yo autoengañándome. ¿Me explico? Yo tenía que leerlo en la palabra, yo tenía que encontrar una palabra que revelara que yo seguía en mi plan A y Dios podía seguirme usando pastoralmente. Y fue una crisis muy fuerte en mi vida porque amo hacer la voluntad de Dios.
Y entonces de repente, esta es una parte de la historia. Quiero como darle ejemplos de cómo el mundo está en nosotros y no nos damos cuenta. Y luego, mucho antes de eso, había sucedido algo con una mujer que trabajaba conmigo en el ministerio que Dios me dio personal para la nación. Y Dios la usaba profundamente, con una unción, con una prédica increíble. Ella estaba pasando una crisis en su matrimonio y de repente ella decide iniciar una relación con otro hombre sin haberse divorciado. Yo estaba guiándolos a ellos como matrimonio, tratando de ayudarles a que pudieran ellos rendirse a Dios y poder sanar y restaurar. Y ella decide esto. Y era una de mis líderes y la llamo, ¿verdad? Y hablo con ella. Estoy ahí para ayudarle, para decir, cuéntame, ¿qué pasó en tu corazón? ¿No? ¿Cómo llegaste ahí? Estoy aquí para que puedas salir, ¿no?, de esto, para que seas restaurada, para que Dios te vuelva a levantar en esa área donde se quebró tu corazón, ¿no? Pero obviamente la dirección es terminar con la relación de adulterio, porque es lo que Dios dice no me agrada. Amén. Y entonces ella, después de varias sesiones, me dice, mira, he llegado a una decisión y yo voy a seguir con esta relación. Y pues ni modo, si eso significa que no voy a predicar, si eso ni modo, yo sigo acá, ¿no? Y entonces yo me encontré en otra aflicción. Mi primera aflicción, la que le conté, ya no soy digna de ser usada por Dios. Y Dios me sacó de la aflicción hablando ¿con quién? Con Él, dándome claridad a través de su palabra, ¿sí? Y luego esta otra que la había vivido años antes, yo estoy con aflicción y digo, a ver, Señor, ella sigue creyendo en ti, pero está decidida a divorciarse de su esposo para casarse con su amante. Y la Biblia dice que el que causa, o sea, un causal de divorcio es el adulterio, pero que el que adultera queda como adúltero delante de los ojos de Dios. Entonces es que queda en pecado. Y dice, no se puede ni volver a casar. Entonces estoy leyendo el versículo y yo estoy entendiendo, o sea, ella tiene doble causa sobre ella. Entró en adulterio y se está casando con el hombre del adulterio. Está perpetuando el pecado. Eso es lo que entiendo yo con ese versículo, o no, ¿verdad? Y entonces yo pregunto, ella tiene un llamado, ella tiene una unción para hablar de Dios. ¿Qué pasa ahora con su vida? Ella se divorcia, se casa con el Señor y yo me quedo como pastora, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar con ella? O sea, es que nunca la vas a volver a usar. Empiezo a llevarme aflicción a Dios porque tengo ese versículo bíblico y es lo que entiendo. Y buscando a Dios, porque fíjate lo que te estoy diciendo, buscando a Dios otra vez, porque la palabra dice, confiad en mí, tengan ánimo en mí, que yo ya vencí al mundo. ¿Cómo podré yo entrar en la dimensión de vencer al mundo si no conecto con aquel que ya lo venció y conoce absolutamente todas las formas para llegar a la victoria? ¿Cómo voy a enfrentar mis aflicciones si no llevo mi alma a su presencia para que yo pueda confiar en Él? Confiar en Él es tomarlo en cuenta. Confiar en Él es abrazar su consejo, pero ¿cómo abrazo su consejo si no se lo pido? Amén. Y entonces estoy hablando con Dios y viene Dios en su grandiosa sabiduría, me dice, Cristi, ¿te acuerdas de David? Cuando decide tomar por mujer a la esposa de Urías. ¿Sí se acuerda de la historia? David estaba en un momento
de fractura en su relación con Dios. ¿Por qué lo sé? No dice en la Biblia mucho, pero sí dice que estaban en guerra. Y David era un general del ejército antes de hacerse rey, ¿o no? Era guerrero, o sea, él no solo era rey, él era un soldado, un guerrero, un general. Sabía de estrategia. Su fama creció por ese puesto dentro del ejército que se regó por toda la región. David mata a 10,000 y Saúl mata a miles. ¿Y qué hace un rey que es experto en la guerra dormido en su casa? Usted ve las películas de esa época y ve que los reyes se mudaban cerca del lugar de la batalla y ponían ahí sus tiendas, ¿verdad? Y hacían su habitación ahí. No iban a pelear porque eran el rey, no podían poner en riesgo la cabeza del reinado, pero si eran guerreros, participaban en la estrategia de guerra y estaban ahí, moviéndose, ¿sí o no? Planeando, dirigiendo, moviendo los hilos para que las cosas salieran de acuerdo al plan y tuvieran la victoria. Perdón, ya no puedo con mis zapatos. Me los voy a quitar. No, me voy a quedar así. Gracias. Y es que vengo de predicar del refugio y como antes muerta que sencilla, ¿verdad? Ando con mis tacones, pero ando con el dolor de la fibromialgia muy alto y traje unos bajitos, pero los bajitos me presionan porque se me inflamaron los pies, entonces me duele el otro lado, entonces no hay solución con zapato ahorita. Ok, y entonces David estaba levantándose casi que antes de que se pusiera el sol. O sea, ¿qué hace un hombre dormido en medio de la guerra con toda esa experiencia? Para mí es depresión. Para mí él está pasando un momento difícil y si está así, él se ha desconectado de Dios porque la tentación solo lo tocó una vez y se dio rapidito. Usó su poder, vio a esta mujer hermosa bañándose y dijo, la quiero, me la traen y la tengo. ¿Sí? Lo que no contó, él no se puso a pensar, es que quedó embarazada. Y ahora el rollo es cómo oculto el embarazo. Ya sé, dijo el santo hombre de Dios. Voy a mandar a traer a su marido que está en la guerra, que era un general de los mejores. O sea, puso en riesgo la estrategia de guerra para traerlo y decirle, ve y está con tu mujer, ¿verdad? Se inventó cualquier cosa para llamarlo, con tal de que la gente pensara, y la misma mujer pensara, que el hijo era de su marido. ¿Y qué pasa con él? Y dice, pues no, yo no voy a disfrutar de mi esposa cuando todos los soldados están peleando una batalla y se están muriendo. No, yo le voy a ser fiel al ejército. Soy fiel a ti, rey, y no me acuesto con ella. Y dijo, ay, la vea, no le funcionó el rollo. Pues ya, lo emborracho, ¿verdad? Le doy unos 2 botellas de tequila, ¿verdad? Del bueno. Y ni cuenta se va a dar, pero hago que se acueste con su mujer. Pues ni borracho perdía la conciencia de la guerra este hombre. Y lo encontró dormido en las escaleras fuera de su casa, del palacio. Y entonces viene David y en ese momento de pérdida en su vida espiritual, de haber perdido esa conexión con Dios, de ser sostenido por Dios, que es el único que produce en nosotros el deseo a vivir de una forma que le agrada a Él. Él había perdido eso. Estamos hablando de un hombre que tenía intimidad con Dios, de un hombre que mató leones con sus manos, osos con sus manos, de un hombre que mató a Goliat, de un hombre que tenía una revelación del cielo impresionante. Y de repente se soltó de Dios. Y tuvo que haber sido un buen tiempo.
para llegar a esa condición. Y decide algo fatal. Pone en manos de Urías una carta donde llevaba la orden y el sello del rey, que lo pusieran al frente de la batalla como carne de cañón, donde ponían a los soldados inexpertos para cansar al ejército enemigo. Pero esos soldados inexpertos en su mayoría morían, y lo puso ahí para asegurar su muerte. ¿Y sabe qué hizo después? No, algo romántico. Dijo, yo el rey David voy a tomar a la viuda que quedó desamparada de ese hombre que amaba tanto yo y que era tan fiel para el reino. La voy a redimir y me voy a casar con ella. Y las mujeres del reino dijeron, ay, mi rey, qué romántico, ay, por eso lo amo a mi rey. Pero lo que estaba haciendo era ocultando su pecado a costa de lo que fuera. Se unió a ella no solo en adulterio, sino en asesinato del esposo. Ese bebé perdió su vida porque Dios necesitaba salvar el alma de David. El bebé está en el cielo. Él no perdió la eternidad, pero David estaba a punto de perderla. Y a través de esa aflicción, David volvió a encontrarse con el amor de Dios. Se arrepiente, pero ya está casado, ¿verdad? Como esta mujer que le cuento, ya está casada. ¿Qué lo va a arreglar? Ya tenía 2 hijos con este otro señor. ¿Qué lo va a arreglar? ¿Otro divorcio? ¿Qué vamos a hacer como humanos para encajarlo en la Biblia? Y entonces Dios me dijo, Cristi, después de toda esa atrocidad de pecados de David, yo quiero preguntarte a quién escogí yo para que siguiera el linaje de reyes de la línea de David. ¿A quién escogió? ¿Al hijo de quién? Al hijo de Betsabé, la mujer que con la que obligó, la violó, adulteró con ella, se casó con ella asesinando a su marido, y escogió a Salomón, fruto de esa unión y de ese matrimonio. Ahí está en la Biblia y yo no lo había visto. Hasta que tuve un caso, no similar, porque pues ellos no mataron a nadie, ¿verdad? Solo se casó con el hombre del adulterio. Pero entonces me hizo buscar a Dios, porque yo no tenía la respuesta. Porque yo amo a esa mujer y sé lo que Dios ha depositado en ella. Y no quería tomar una decisión pastoral que Dios no aprobara. Había algo que me incomodaba y lo había leído ese relato 10,000 veces. 10,000 veces ha hablado de Salomón, pero nunca había visto que Dios redimió a David y a Betsabé y escogió a Salomón y perdonó su pecado aún antes de la cruz del Calvario. ¡Wow! Por supuesto que hubo arrepentimiento en David. Por supuesto que su corazón cambió. Por supuesto que volvió a Dios. Por supuesto que nunca más se volvió a desviar del camino. Pero lo que los hombres recuerdan hasta la muerte, Dios decide olvidarlo cuando un corazón se rinde a sus pies, aunque nadie lo entienda. Y Salomón fue elegido como el siguiente rey que perpetuó el linaje de David, redimiendo esa unión. Y entonces entendí que esa pareja en algún momento iban a reconocer su pecado, iban a arrepentirse a Dios, y Dios los podría levantar y usarlos para su gloria. Qué distante de un versículo
que no me permite, humanamente hablando, ver todo el corazón de Dios. Pero cuando pongo ese versículo que es real, que así es, pero ese versículo solo me está diciendo lo que sucede cuando peco, pero no me está diciendo lo que sucede cuando me arrepiento. Muchos ahorita están con la cabeza así como, ay, Dios mío, que está predicando No estoy predicando ni que adultere, ni que se case con el que está adulterando si está adulterando, ni que se divorcie tampoco, no estoy predicando eso. Las cosas se pueden arreglar en Cristo. Estoy diciendo que para enfrentar una aflicción y hacerlo a la manera de Dios, necesito confiar en Él, y para confiar en Él necesito hablar con Él y escuchar de Él y obedecerle a Él. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Estamos confiando en Dios? ¿Estamos buscándole para ver si nosotros tenemos al mundo adentro? Y estamos interpretando algo a través del concepto mundo, pero no a través del concepto Dios. Que le he dado 2 ejemplos. Bueno, 3. Mío, el de esta pareja y el de David. Hoy le voy a dar uno de Jesús. Encuentran a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Si la encontraron en el acto del adulterio, pues como que no había ropa involucrada, ¿verdad? ¿O no? Entonces la mujer quizás agarró las sábanas en lo que la sacaban a la calle para apedrearla. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaba el hombre con el que estaba cometiendo adulterio? A ver, Elías, ¿dónde estaba? Con su esposa, ¿viste? Se fue a esconder con la mujer. Dígame otra vez, al hombre no lo apedrean. A ver, ¿acaso dice la Biblia, hombre que adultera está exento de pecado? Pero otra vez, el mundo en nosotros. Estoy hablando de la iglesia que tenía una ley que decía que se apedreara a tal persona, solo agarró a la mujer y no al hombre, porque el mundo se había metido en ellos. Y el hombre no estaba ahí, debía de estar, pero no estaba. Tú vete por la puerta de atrás, le dijeron. Versión Cristina Scott. Pero está Jesús, un rabino, no elegido por la iglesia judía, sino por el Dios de los cielos. Como hombre, soltero codiciable. Él sí era el soltero más codiciable. Mire, todos los que han dicho que han sido solteros codiciables, perdónenme. Jesús sí era el soltero codiciable. No manche, con ese amor que fluía de él, ¡ay, Dios mío! Todas han de haber derretido. Todas. Su rostro, ay, no sé, ha de haber sido bello. Por ese amor, porque dice la palabra que la vida que llevas adentro embellece el rostro. Él llevaba la vida del cielo. Y yo me imagino 2 que 3 por ahí, vean, bellas y hermosas también, olorosas, ¿verdad? Con los perfumes de la época. Se han de haber enganchado con Jesús y le han de haber tirado ahí sus indirectas. Y me imagino a Jesús, ¿por qué? Porque la Biblia dice que él fue tentado en todo, pero no pecó. Pero tentado es, ay, que está bonita, Señor. Con esta sí me caso. Y después, ay, papito, ayúdame, porque no me vine a casar, ¿verdad? Vine a morir. Y entonces la ley decía que si estabas soltero no te podías rodear de mujeres, bueno, ni casado ni soltero. Y mucho menos mujeres solteras, los hombres aparte y las mujeres aparte, punto. Es más, en las sinagogas los hombres se sentaban, las mujeres se quedaban paradas atrás, no tenían ni derecho a sentarse. Y por eso de ahí muchas iglesias que usted conoce en algunas regiones, los hombres de un lado y las mujeres del otro. Pero era un concepto religioso, interpretado por los hombres para buscar santidad. ¿Sabe dónde se encuentra la santidad? No en que usted se siente acá de hombre y la mujer acá, no. Se encuentra
en el corazón de Dios, y en cuanto usted empieza a amarlo y Él le da de su santidad y usted desea guardarse para Él, ahí está la santidad. Así le pase por enfrente lo que le pase por enfrente. Amén. Y entonces Jesús se hizo rodear. Mire, Jesús ya tenía mala fama, porque ¿quién cree que le creyó a María que Él fue fruto del Espíritu Santo? La mayoría no le creyeron. O sea, ¿qué pasaría si llega su hija y le dice: estoy embarazada, papito? Bueno, tú no tienes hijas, no te duele, solo tienes hombres. Aquí sí, ¿verdad? Ay, Señor, toqué donde estaba bajito el río. Ay, 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 estoy embarazada, papi, pero no te preocupes, es del Espíritu Santo. Simón dice, le hubiera visto la cara primero de desesperación solo con la idea, ¿no? Y ya luego que le diga del Espíritu, pues ¿quién va a creerle? Pues nadie. Y aunque estaba escrito, tampoco a María. Y le decían que él era un bastardo, concebido en pecado. Y de seguro José era el mandilón de la fiesta por haberse casado con María. Ay, que le creyó, ¿eh? Y se casó con ella. Entonces Jesús creció con esta fama a su alrededor. Pero es llamado a darle el valor al ser humano. Óigame, no estoy hablando de la mujer, al ser humano, mientras Él estaba en la tierra. Que vieran cuánto Dios amaba a la humanidad, porque llamó a unas fichitas para ser apóstoles. Dígame si no eran fichas algunos de ellos. Uno ladrón, el otro ladrón escondido detrás del poder romano, traicionando a los judíos y despojándolos de todo lo que ellos les pertenecía, con impuestos subidos que era una extorsión al pueblo. Mateo, cobrador de impuestos. Tomasito, ¿dónde me deja Tomás? Ay, Dios mío, que le dices negro y dice: no, es gris rata. ¡Negro! Todo lo dudaba, todo. Los primos de Jesús peleándose a ver quién tenía el lado, la derecha de Jesús. Estaban graves todos. Pedro, ay, Pedrito, ¿dónde me deja Pedrito? Ya ni me acordaba de Pedrito. Ese Pedrito tenía la ira, pero por los poros le salía facilito. 3 años después, lo primero que se le ocurre hacer es cortarle la oreja al romano. 3 años después. Y miedoso, era como un chihuahua, ¿verdad? Que ladra, pero cuando llega algo grande se esconde. Porque cuando le dijeron: ¿tú andas con Jesús?, mintió y lo negó. Pero Jesús vio algo más que las fichitas que nosotros vemos. Jesús vio el propósito de Dios en ellos, su diseño original, como lo tienes tú. No importa la fama que tengas, tu diseño lo tiene Dios. Y está vigente, y tiene tu nombre, y está aquí para cumplirse. Y Dios se está encargando de que lo vivas, para que te levantes con su gloria y el mundo sepa quién es Dios y quién eres tú a través de Dios. Pero también hizo lo mismo con la mujer. Le devolvió el lugar que por milenios había perdido. Y se rodeó en su ministerio de mujeres casadas, solteras, prostitutas y de todo lo demás. Mujeres que se apasionaron y reconocieron que era el Mesías y que decidieron dejarlo todo por amor a Él. Y las casadas, porque las mujeres no trabajaban, no se les permitía ganar dinero. Las mujeres casadas usaban del dinero que les daba su marido y con eso sostenían el ministerio de Jesús. Ahora, si ya tenía fama de bastardo, imagínense de la otra fama que se le creó al rodear su ministerio de mujeres.
Y entonces está en este momento del acto del adulterio, donde están a punto de apedrear a esta mujer. ¿Y qué hace Jesús? Se para y se pone a proteger a la mujer delante de todos los líderes judíos que ya tenían piedras en sus manos, y se pone como un muro de defensa. ¿Para quién? Para una mujer que no valía nada delante de la ley judía porque había adulterado y merecía morir apedreada. Y Jesús dice: no. Lo que esta mujer tiene son fracturas en su alma. Lo que esta mujer tiene son heridas profundas que yo puedo ver. Y ha dejado que su carne la engañe y satisface su alma por segundos, pero vive miserablemente. Mientras está con un hombre parece que vive, pero al solo terminar ese momento vuelve a estar muerta en vida. Y lo que necesita es descubrir de dónde proviene su aflicción, de dónde proviene su angustia, de dónde proviene esa decisión que toma pecaminosa. Porque yo puedo ver sus vacíos, yo puedo ver su necesidad, yo puedo ver lo que aqueja su alma, y yo soy esa respuesta. Y si eso implica que yo me pare en público delante de aquellos que se creen santos y crean que yo soy uno más de sus amantes. Ay, porque para eso nos lucimos, ¿va? Para imaginar el por qué lo hace la gente. Los chismosos dijeron: claro, de seguro se acuesta con ella también. Pero no le importó, porque él entendía su propósito. Y dice la palabra que él se postró en tierra y escribió algo. No revela qué escribió, pero al ir conociendo el corazón de Jesús, me parece a mí que él habrá escrito algo así como: yo soy tu respuesta y el que sacia tu alma. Porque es la conversación con la samaritana, ¿se acuerda? Yo soy el que llena tu corazón, yo soy el agua de vida. Yo conozco lo que clama tu corazón, yo soy ese que clama tu corazón. Déjame entrar, déjame llenarte, déjame sanarte, déjame restaurarte, déjame devolverte el valor que este mundo te ha robado, para que no tengas que conformarte con migajas de pecado y destrucción. Y luego se levantó, porque vio en ella no dijo nada, pero vio en ella que entendió, que se arrepintió y que abrazó lo que sea que él escribió en tierra. Y le dijo: ahora vete y no peques más. Y en ese segundo, una mujer que 2000 años más tarde la siguen viendo como alguien que no vale por adúltera. Es que esa destruyó el matrimonio de no sé quién. Y sigue con esa viñeta plantada aquí. Y Jesús dijo: no, su valor lo decido yo. Y es el valor que le he dado a todo ser humano. ¿Cómo saldremos de la aflicción de este mundo si no voy a Dios a ver y buscar su verdad, su sabiduría, para poder decidir guiados por Él y terminar siempre en victoria? Porque a veces pensamos solo en las aflicciones que aquejan finanzas o salud, pero ¿qué de la aflicción de la ausencia de amor entre nosotros? ¿Qué de esa aflicción? ¿Qué de la aflicción? En este mundo tendréis aflicción. ¿Sabe por qué hay aflicción en este mundo?
¿Sabe por qué? ¿Por qué cree? Dígame, cuénteme. ¿Cómo? Por falta de amor. ¿Por qué más? La maldad. ¿Y de dónde viene la maldad? De uno. ¿Y por qué hay maldad en uno? Por la naturaleza caída, por el pecado, por un corazón lastimado y esa ausencia, y eso trae ausencia de amor. Entonces, porque somos imperfectos y pecadores, ¿sí? Ok. Aquí habremos hoy quizás 300 personas. ¿Cuál cree que es la probabilidad de que alguno de los que estamos hoy aquí le cause a usted alguna aflicción? ¿Cuál es la probabilidad? De 0 a 100, ¿cuál es la probabilidad? 100, dije, o algo por ahí, así es. Hay 300 posibilidades de que alguien la riegue con usted. ¿O no? Pero ¿sabe qué? No queremos aceptar esa realidad. Que somos personas todavía en proceso de transformación y restauración. Y que a veces la vamos a regar queriendo y a otras sin queriendo. ¿O no? Sin querer queriendo, Chespirito, ¿eh? ¿O no? Pasa. Pero no, entramos a una congregación y como aquí todos son cristianos, aquí nadie me va a ver mal, aquí todos me van a sonreír, aquí me van a dejar sentarme donde yo quiero. O sea, es pura bondad. Y llega y dice, ay Dios, mejor me cambio de iglesia. No es como se resuelve esa aflicción. Se resuelve yendo a Dios y diciendo, a ver, Señor, ¿cómo enfrento la mala mirada de esa persona? ¿Cómo enfrento su indiferencia? ¿Cómo enfrento que me pasó a la par y no me saludó? ¿Cómo enfrento que esa persona, ese anfitrión que me sentó donde quiso y yo no quería sentarme ahí? Y ni me dejó opción. ¿Cómo enfrento que estoy sentada al frente? Bueno, ahí está, ¿cómo lo enfrentas? Y me ponen una manta en mis piernas. Aquí está el ejemplo, cámara, no sé si puede venir aquí la cámara. La mantita, fíjese cómo lo enfrenta este hombre, que el Señor te habla esta hora. La mantita de la vergüenza, dice el Nacho. Era para ti esta palabra. ¿Cómo enfrento? ¿Usted cree que a mí me preguntan de la mantita? No, yo estoy sentada ahí y de repente llega alguien y me la pone. Hoy porque no he venido de vestido, pero cuando vengo de vestido ya están entrenadas. Ven mis rodillas y ¡fu! La mantita de la santidad, de la vergüenza, dice el otro. Tiene un propósito la mantita. Si está predicando un hombre aquí, evitarle distracción. Punto, ese es el propósito, ¿verdad? Que no haya distracción, no sabemos de qué aquejamos, ¿verdad? Entonces aquí que me pongan doble si quieren, no pasa nada. Pero ¿cómo lo enfrento? Ya sabemos cómo lo enfrenta Nacho, ¿verdad? Y Dios le va a ayudar ahora. Solito se puso ahí. Tú te pusiste, no, pues le tocó a él ahora, Elías. Gracias, Señor, dice. Ok, ¿cómo lo enfrento? Muchas veces no nos damos cuenta, iglesia, que lo seguimos enfrentando en la carne. Lo seguimos enfrentando de acuerdo a este mundo y por eso seguimos en aflicción. Y no logramos la señal más importante del cuerpo de Cristo. Cuando se vean que se aman unos a otros, sabrán que son mis discípulos. Sabrán que Él es real y que Él transforma y hace todo nuevo. Y ese amor no se consuma cuando ya estemos en el cielo, que solo entonces seremos perfectos. Ese amor se consuma aquí y ahora.
En este momento, yo como pastora hoy me entero de una verdad que yo no sabía. Nacho piensa que la manta es la manta de la vergüenza. Yo no lo sabía. Pero no por eso él deja de ser alguien que Dios usa y ministra y dirige la adoración. Pero ya sé que le puedo ayudar a ser libre de la manta de la vergüenza. Pero no es suficiente para que yo lo señale y lo acuse y diga que no es digno. Amén. Suena a chiste, pero yo sé, ríase, está bien. Pero me estoy dando a entender. Ahí viene sobre mí, dice también. Ya tiene miedo, así quiere hacerme a mí. Dios nos está amando. No nos va a dejar igual como nos ha encontrado, pero nunca nos va a retirar su amor. Y en su amor nos va a llevar a esa victoria, pero esa victoria de tu angustia está escondida en el corazón de Dios. Y solo cuando vemos la vida a través de su corazón, nos vamos a poder amar a nosotros mismos como debemos. Y vamos automáticamente a amar al prójimo como se debe. Y solo entonces entraremos en ese descanso que viene el haber confiado en Él. Confiar en Él es ir a Él por el consejo en todo tiempo. Hasta que vaya descubriendo esos pequeños despojos de este mundo que todavía están incrustados en mi corazón, y vaya el Señor limpiando uno a uno y revelando más su gloria y llevarnos a amarnos de tal manera que el mundo no tenga otra opción más que decir: ¿qué pasa ahí? ¿Por qué se aman de esa manera? ¿Por qué se apoyan? ¿Por qué se defienden? ¿Por qué no se acusan? ¿Por qué no se señalan? ¿Por qué no destruyen a su propia gente que está en pecado? ¿Por qué la abrazan? ¿Por qué la levantan? ¿Por qué la ayudan? ¿Por qué se aman de una manera inquebrantable? Y cuando eso suceda, habrá una revolución y muchos vendrán a Dios, porque el amor será el anzuelo que el Señor usará para atraerlos y el poder de Él para sanarlos, salvarlos y liberarlos. Pero tú serás la señal de ese amor. Amén. La aflicción de este mundo es nuestro pecado. Es nuestra carne, y si la descuidamos puede convertirse en la peor de las maldades, y solo se vence buscando en Él el consejo para poder ser guiados por Él y descubrir esa gloria que solo te llevará a amarlo más y a disfrutar más de la vida del cielo, aquí en la tierra, ahora. Hoy que hice esta mudanza, he sido siempre una mujer muy atrevida en hacer cosas que quizá la expectativa es que la mujer no la haga. Por ejemplo, cuando mi hermano tuvo una novia en la prepa, a ella en su casa le habían enseñado que era una princesa de porcelana y que los hombres a su alrededor tenían que ser caballeros y asistirla en todo. Pues yo no tuve nada de eso. A mí me tocó enfrentar la vida, y si no hacía yo algo, pues no se hacía, punto. Entonces me acuerdo que me caía mal, porque se sentaba en el piso, ¿verdad?, de los pasillos de la escuela, y ella no se podía parar sola. Mi hermano tenía que levantarla, porque, ay no, ayuda. Pero es que era toda su
toda su forma de pedir ayuda, ¿verdad? Por favor, solo no puedo. Y yo, así se levanta uno, ¿verdad? Y ya me ponía de pie. Y nunca me callé bien por eso. Entonces si a mí me dicen que tengo que ir a un lugar a 10 horas de aquí y yo voy a conducir, pues lo hago. Pero, ¿qué importa? No pasa nada. Muchos me preguntan, ¿y tú manejas en las carreteras de Estados Unidos desde los 20 años? Cuando renté mi primer carro allá, en uno de mis vuelos de viaje de trabajo, y que ni sabía que era cómo frenar en automático bien, y iba con el freno puesto pensando que era el clutch, quemando las pastillas de freno en el freeway de una sola vez. O sea, era la primera vez que manejaba en Estados Unidos y yo en el freeway de un solo, en las carreteras esas de alta velocidad. No me pusieron el chip de preocúpese por eso. No lo tengo. Entonces hoy que me mudé, yo renté un camión donde cabía una habitación entera. Me ofrecieron me dieron una oferta de ir remolcando un trailer, ya el camión grande más el trailer atrás. Yo puedo, nunca lo he hecho, pero puedo. En las carreteras en que van a 160 kilómetros por hora, yo puedo. No sé cómo se hace, pero yo puedo. El cuento es este: yo cuando conduzco tenso mucho mis brazos. No sé por qué agarro con mucha fuerza el volante. Y me doy cuenta hasta que suelto con una mano el volante y no puedo ni mover mis dedos. ¿Se dice engarrotado acá? De lo que se sienten engarrotados del dolor. Y digo, ay, estoy poniendo fuerza, ¿no? Y eso, por mi fibromialgia, esa tensión se pasa a todos mis huesos. No, pues para hacerle el cuento corto, terminé conduciendo en un solo día 15 horas, solo parando para combustible y comer algo. Mi hija iba conmigo y dormimos a medianoche en un hotel en la carretera, y al día siguiente salimos a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, y terminamos de conducir a las 7 de la noche, ¿verdad? Fueron 2 días larguísimos. Llegué a la casa de mi hermano. Si el dolor 10 es lo más alto que existe, yo estaba en 20. Un dolor exagerado. Yo quería solo llorar del dolor, pero no lo podía hacer por mi hija, para no cargarla. Y al día siguiente se me ocurre lavar ropa. Y mi hermano, yo no sabía que la lavadora vieja la dejaron para lavar trapeadores y la ropa de sus 2 hijos, que son 2 perros así bien grandotes, ¿verdad? Y entonces tienen dos lavadoras a la par. Antes era la secadora y la lavadora, ¿no? Que es lo que yo tenía en mi cabeza. Y el ducto donde saca el agua, ¿verdad? Las 2 mangueras que son así de anchas, ¿no? Del grosor donde sale el agua, lo están turnando. Cuando lavan ropa de humanos, pues meten el desagüe, ¿verdad? En el desagüe esa manguera, y cuando lavan la ropa de los perros, pues sacan esa y meten el otro. Pues que agarro la lavadora de los perros, que es la que yo conocía como la lavadora de humanos, ¿verdad? Y pues que no es la que estaba en uso. Entonces la manguera estaba afuera y no inundo, pues. Todo o sea, yo me voy a hacer algo y cuando regreso hay un río, ¿no? Ellos no tienen hijos, no pudieron tener hijos. Su casa es impecable. Ahí no hay rayones, ahí no hay manchas, ahí no hay polvo, ahí todo está en el lugar correcto. Y cuando alguien hace lo contrario, hay crisis, porque no están acostumbrados a eso. Y su piso es de madera. Y yo dije, menos mal que es domingo y andan en la iglesia y no se van a dar cuenta de lo que acabo de hacer. Y cuando les cuente ya va a estar todo seco y van a decir, no se dañó nada, ¿verdad? Estoy en lo mejor, mire, con el dolor al máximo. Para mí, barrer, trapear es de los peores movimientos para la fibromialgia.
Estaba muriéndome del dolor. Quería llorar, pero no podía porque estaba mi hija. Y estaba sacando el agua, pero me descompuse totalmente emocionalmente. Me vine abajo y estaba solo aguantando, cuando en eso lo veo salir y lo veo parado ahí a la par mía. Y yo, ¡oh! No fue a la iglesia. Y lo veo con sus dos brazos así. Y que no sabías que esta es la de los perros, y que esta es la... Pues no sabía que ahora tienes la secadora afuera, ¿verdad? No sabía. En el garage. Y le veo su cara molesto, ¿no? Y se regresa él a su habitación y Cami, mi hija, me ve y me dice: se enojó el tío. Y yo estoy con crisis de todo, ¿verdad? Colapsando. Al rato regresó y me dice: no te preocupes, ya ha pasado esto antes. Pero como que le dio remordimiento, ¿verdad? De su primera reacción. Y ya me dijo dónde estaban los trapeadores y todo. Bueno, ya terminé yo de secar. Pero lo que le quiero contar es que llego a la habitación donde estaba durmiendo. Cerré la puerta y me rompí a llorar. Y empecé a decirle a Dios: odio mi fibromialgia. La odio, la detesto, no la soporto. Yo no estuviera así si no fuera por esta enfermedad. No tuviera este dolor, no tuviera esta ansiedad. Y empiezo a desarmarme. En eso Tony me llamó y empiezo con él: estoy diciendo adiós. Y ya él me consoló. Y después que colgamos, Dios se quedó hablando conmigo. ¿Y sabes por qué te lo cuento? Porque si vemos a la gente a través de los ojos de nuestra carne, pensamos lo que yo hacía antes conmigo: menos mal que eres pastora y mírate ahora. Menos mal que dices que eres un testimonio viviente con tu fibromialgia y mírate ahora. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Primero usó a Tony para abrazarme y darme amor y consolarme. Pero luego vino y me dijo: sé cómo te sientes, pero también sé que con tu enfermedad sigues sirviéndome y trabajando para mí, y me alabas y me adoras y no te quejas la mayor parte del tiempo. Hoy tuviste un lapsus idiotus, ¿verdad? Mis lapsus idiotus. Hoy tu cuerpo cedió, pero yo estoy aquí para levantarte, porque no te veo a través de este momento, te veo a través de cómo vives tus días conmigo, a pesar de tu enfermedad. Así nos ve Dios, iglesia. Llega con sus brazos de amor y nos levanta de la crisis y nos devuelve la fuerza, el ánimo, la valentía de león para caminar por esta tierra con la certeza de la victoria. No sé cuándo Dios me va a sanar o si me va a sanar, sé que puede. Y si no me sana, no es porque no quiera, es porque me sirve a mí y le sirve a alguien más. Y decir: si ella puede, yo también puedo. Porque mi enfermedad no va a ganar la batalla, Dios va a ganar mis batallas.